¿Qué tal? Buenas tardes. Un año más, un libro más. Como van a hablar del libro otros, yo no me voy a extender. Sencillamente hablo de la persona que hoy nos reúne aquí otra vez. Esa persona que sabemos que colabora, desprendido, amigo, y cuando quiere ser enemigo también sabe serlo. Porque en esta vida hay que saber forzar situaciones también y ponerse en su sitio. Vamos a tener una tarde bastante intensa con un montón de intervenciones, con lo cual yo, insisto, no me voy a extender mucho más. Ya tendremos ocasión de volver a estar aquí con vosotros. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a Inés García Vega, maestra, profesora, hija de un ferroviario que por eso de los traslados trájonos la pola y aquí forjó familia y demás. Concejala de Cultura durante mucho tiempo, persona muy preocupada por todo lo que supone el entorno de la Viana, tanto en lo literario como en lo geográfico. Inés, tienes la palabra. Pues gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos y a todas. Darles la bienvenida y el agradecimiento, ¿no?, por la presencia. Es un lujo para la Viana y será una felicidad para Olegario el verse aquí arropado, el ver la Casa de Cultura con tanta gente. Repito, gracias por la asistencia. Bueno, pues tengo que agradecer, en segundo lugar, que sería el primero, a Olegario, el que haya contado conmigo, no solo para la presentación, sino para escribir el prólogo de su libro, que encantada lo hice. Y hoy trato de compartirlo de alguna manera con ustedes. De modo que desde Navariegu, donde nace Olegario, parroquia de Tolivia, allá entre verdes prados, frondosos bosques y arroyos cristalinos, nace nuestro querido Olegario, autor de esta obra, que vuelve a elegir su bello entorno natural para dejarnos como regalo su tercer poemario. Plasma en los versos la sabiduría de la vida al tiempo que nos permite adentrarnos en lo más profundo del corazón y de la mente humana. En la actualidad vivimos tiempos de grandes cambios en un mundo intercomunicado en el que los avances tecnológicos han revolucionado nuestra vida. Nuevos totalitarismos erosionan la democracia, poniendo en entredicho la pluralidad en el más amplio sentido de la palabra. Si remontamos al siglo XIX y principios del XX, el obrero sufre duras condiciones de vida y de trabajo con la llegada de la industria y la minería. Esto afecta también al campo, con una nueva organización de la tierra y de la vida tradicional agrícola y ganadera. Se desarrollaron comunidades vecinales que controlaron bosques, pastos, riego, molinos. Aperos agrícolas muy tradicionales no llegaron a permitir la evolución en las técnicas de la labranza. La guerra civil devastó el campo español, notorio en nuestras cuencas mineras. Descenso de producción agrícola, de la cabaña ganadera, falta de mano de obra, escasez y racionamiento, fugas, resistencia y lucha por la libertad. Exilio de campesinos. Y en este contexto, y necesitado de compartir emociones, sentimientos y reflexiones, Olegario, niño de la posguerra, encuentra hoy
las fuentes de inspiración que día a día y sin tregua van dando contenido al poemario que tenemos en nuestras manos. Son varias las referencias a escritores o poetas como Miguel Hernández o Lorca, a nuestro escritor local Albino Suárez, así como a la historiadora Rosa Álvarez Campal. Con lenguaje sencillo y coloquial nos permite disfrutar de una lectura cercana en la que el recuerdo, el amor y la emoción comparten estrofa con el dolor, las penurias del hambre, la represión, la pobreza, sufridos en tantas familias. Eran tiempos de desaliento, pero Olegario se siente poeta y canta también a la alegría de la niñez, al calor de la sonrisa, a la aldea, al candil y a la panera, a la calella, al molino y al pan de escanda, a los carros y, como no, a la primera escuela. Nos deja así muestra del valor etnográfico de su querida aldea, siempre añorada, siempre vivida. Dice así en un poema que titula Guaje por necesidad. 6 hermanos él tenía y asistía a la escuela con 12 años de vida. Eran tiempos de posguerra y el hambre los perseguía en aquella pobre aldea donde casi nada había, solo pobreza y miseria y muy pocas alegrías. De una madre carbonera que con el cesto venía de carbón en la cabeza, solo migajas había para comer en la mesa. El cabeza de familia con 12 años él era, y sin padre asumía como mayor la tarea de repartir la comida, pero siempre la masera estaba semivacía. Entonces dejó la escuela y se fue para la mina. Se adentró en las tinieblas con orgullo y valentía, pero aquella vez primera, con la lámpara encendida, la veía tan negra que tenía que hacer tripas de corazón y en las venas tan solo temor corría. Ser picador de primera cuanto antes él quería, porque era aún más negra ya el hambre que la mina. Se abrazaba la madera con decisión, dando tira, pero no tenía fuerza y los postes le podían. 12 años, qué tristeza. De bocadillo comía una tortilla francesa de aquellas 4 gallinas que andaban por la calella y al gallinero acudían no siempre, pues la jineta acechaba noche y día. Qué triste adolescencia, sin otra alternativa que dejar de ir a la escuela y de Guaje ir a la mina, en una aldea minera que olía a dinamita, a pistones y a mecha. Sin duda, un lugar destacado lo ocupa su interés por la mina y los mineros, como atestigua el realismo de sus versos, que son un grito en defensa del obrero. Nos muestra Olegario un mundo de trabajo y penuria, de sufrimiento y rebeldía, que transformó tanto el género de vida rural como la economía y las costumbres. Así lo había testimoniado ya Armando Palacio Valdés en su Aldea Perdida. En este sentido, el autor resalta el papel jugado por la mujer, luchadora y sostén firme de hogares, el sacrificio de padres y abuelos, los niños mineros con la infancia manchada de carbón y hambre.
dice así en el poema titulado La generación de hierro. La generación de hierro se nos va, ya poco queda. La que todo nos lo dieron partiendo de la miseria. Cuánta ruina y cuánto esfuerzo por culpa de aquella guerra. Cuánta mina aquel abuelo y qué brava aquella abuela que crió hijos y nietos labrando ella la huerta, lavando ropa en invierno, rompiendo con una piedra el hielo del lavadero. Los veranos a la hierba siempre al tanto del puchero en la cocina de leña. En octubre castañero tocaban dar a la gueta, necesario alimento. La castaña entonces era para personas y cerdos conservada en las paneras, despensa de aquellos pueblos para acopio y conserva de matanza y alimentos. Por las noches la manteca, robando horas al sueño, se manzaba en la lechera y decorándola luego era trueque y era venta para obtener unos céntimos y volver con 10 pesetas del mercado con el cesto sempiterno en la cabeza. Noches enteras moliendo en tiempo de la molienda el maíz que en un caldero se convertía en fresca harina de amarillento color que de entre las piedras brotaba para el sustento de aquella mísera dieta de escasez y desaliento. Ya seguirán ustedes leyendo. Olegario manifiesta con pasión su sentir republicano y sus poemas nacen de las heridas abiertas en la historia y en la memoria de aquellos cuya honra les fue indignamente arrebatada. Romántico en la emoción y realista en la mirada, entrelaza la intimidad de sus sentimientos con la crudeza de los hechos. Funeres, Vindoria, Piraña, Cabo Peñas, las 13 Rosas. Nos cuenta cómo jóvenes republicanos de la posguerra, muchachos y muchachas, tuvieron que cambiar la escuela por la clandestinidad, la inocencia por la resistencia, el futuro por la incertidumbre de la fuga. La represión, el miedo, los atentados y las represalias, muertes y deportaciones no son cifras, sino vidas truncadas, madres que esperan, nombres callados e hijos que pasan hambre y crecen en la pobreza, formas todas ellas de atentar contra la dignidad humana. La Viana, desde el punto de vista geográfico, se caracteriza por la existencia de nuestro precioso valle horadado por el río Nalón. Sus afluentes descienden de las montañas que, sin duda, son para los habitantes emblemáticas e identificativas con sus vivencias y su propia historia. Peñamayor, La Siamoca, El Crespón, Peñamea, Montecarrio, etc. albergan con seguridad secretos, sonrisas, lágrimas y angustias que no se pueden olvidar, pues se grabaron a fuego en el alma. En sus cuevas y refugios, el susurro prevalecía sobre la palabra alta. Ese monte, testigo silencioso del ayer, se convertía en abrigo y trinchera, sirviéndose de la noche como aliada, aunque no exenta de amenaza e intriga. ¡Ay, si los montes hablaran! Dice así en un relato corto la cita de la muerte. Con su novia una cita aquella tarde de abril el guerrillero tenía. Olía el campo a jazmín,
y el sol ya se ponía intentando resistir, pero al final la colina se lo tragó tras de sí. Eran más largos los días y empezaban a lucir cerezos y margaritas, con el fin de predecir que el invierno se moría e intentaba revivir la primavera florida. Siempre la cita era allí, y un chivato lo sabía. Ella solía acudir portando una cestita con tortitas de maíz, queso fresco y longaniza, en un tiempo que vivir era duro y cuesta arriba. Se amaban y convivir sabían que no podían. Se amaban mucho y así, con temor y a escondidas. Así debían seguir sin ninguna expectativa de convivencia feliz, pero ella no sabía ni podía intuir que el alcalde falangista de barrio, traidor y ruin, denunciados los tenía a aquella guardia civil que a su novio perseguía. Unos tiros de fusil en toda la pedanía, todo el mundo pudo oír, y aquel fugado yacía sobre un charco carmesí de sangre mientras moría. Este libro no busca abrir heridas, sino impedir que cicatricen en el olvido. No puedo sino alentar y animar a la lectura del mismo, pues en sus versos creo que hay verdad, denuncia, canto a la libertad y a la justicia, sombra de montes, polvo de caminos y eco de pasos perseguidos. Olegario, poeta del pueblo, nunca será olvidado. Nos deja en sus poemas la crónica de un tiempo oscuro, manifestando su compromiso de responsabilidad con la memoria histórica. Pues recordar es lo mismo que devolver la voz a quienes fueron silenciados. Es rescatar del olvido las historias pequeñas que sostienen la historia con mayúscula. Es mostrarnos con la emoción de sus versos la luz y el valor de quienes, entre penurias y persecución, se negaron a renunciar a la esperanza. Gracias. Cómo se nota que fue maestra, ¿eh? Gracias, Inés. Bueno, ahora vamos a cambiar de ritmo y va a cantar un par de canciones, un piloñés, por lo tanto, vecino nuestro. Peñamayor nos separa, pero no nos separan las ideas. Y yo creo que un hombre que toca la guitarra, que canta, que también recita, que compone, yo creo que si hubieses nacido en el Renacimiento hubiese estado muy bien. Era cuando los hombres del Renacimiento querían hacer de todo. Pues Aladro, amigo, va a cantarnos la planta 14 y después Aida. En la planta 14, el pozo minero, y en la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando los cuerpos, y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. Y a las 10 la luna clara
se refleja en la sonrisa del patrón recién llegado, con sombrero gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de salvar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. No fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:10 era la noche. El primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? Que a veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado. No hay cuidado. Horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plano, se siente desplazado. Y es un hombre prudente, bien tomado. Ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada. Con voces los mineros mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo. Años gallasperos que sueñan y salten semillando silleros. Es una niña Aida en la región asturiana, jugabes dando a la bomba tus amigues saltaron. Dio la vuelta de octubre, estoy
mineros que viento la remanave, saliste con los primeros y tanto per barricare. Y cuanto más se encendían los vallillos la barraca, este coglión en la tierra, durante pierna una bala. Los mozos, los comunistas, quisieron tirar a bala, valoratible su vida de libertaria. No hubo quien lo alabara, aviones de metralleta, sus cuerpos afuracados, cadáver a la plaza. Ya vienen los asesinos, tú cómo te llames, guapa, tú hiciste puño y rival, comunista libertaria. Con la sangre que vertiste y se ofrecerá más rosales de esta región asturiana, conoces bien cómo llorar. Y tan guapo que lleva esas manchas rosas, guardaránlo con cariño, como hay la bona tu hermana. Eres de los asturianos, que siempre de la socasta, vas a ser de los mineros, su bandera proletaria. Con la sangre que vertiste y se ofrecerá más rosales de esta región asturiana, conoces bien cómo llorar. Ya primeros de octubre rayarán por toda España, escocerá fascistas, cosas de la libertaria, cosas de la libertaria, cosas de la libertaria. Bueno, yo veo aquí muchos cares conocidos de aquella época de la represión. No quiero nombrar porque me vais a quedar muchos. Sí, puedo decir algunos. Yo veo a Pablo aquí, un hombre que pasó mucha represión y que luego después llegó, ¿verdad?, con orgullo de la Viana y con orgullo de la clase obrera, un zapatero, llegó a una altura política, además con mucha solera y sobre todo con mucha conciencia. Bueno, aquí tenemos a Antón con esa boina que tampoco lo hizo mal. Hay presencia aquí de mucha gente, de escritores, de turismo, Carlos, y en esta búsqueda de vestigios de lo que pasó en aquella época no tenemos que olvidar la arqueología, y aquí tenemos a los brigones, a una representación que también están haciendo una labor por esa recuperación histórica de toda esta zona del Alto Nalón encomiable. Que más o menos, insisto, en nuestras familias tuvimos algo que ver y que sufrir. A continuación va a venir una persona que por motivos políticos la tuvieron que nacer fuera, en Francia, en Carcassonne. El padre, que tenía una cierta relación con Albino, sabe también de represiones, pues escribió un artículo en aquella revista que los que ya tenemos canes conocimos, El Nalón, y por aquel artículo se tuvo que marchar, coger los bártulos, la familia e irse fuera. Eso es uno de esos episodios que tampoco se cuenta, solo hablamos de cosas muy extrañas, pero que era la realidad cotidiana de esta zona de aquí, que mucha gente tenía que emigrar, no por hambre, sino por motivos políticos. Hoy Vivian comparte con nuestro amigo, yo creo que momentos ya más felices. Vivian, te invito a que vengas. Buenas tardes.
Da gusto ver tanta gente aquí, poder disfrutar de la poesía, de la música y de tan buena compañía. Voy a leeros unos poemas de librín, cortinos, para no me extender mucho. Y voy a leer este que se titula Turullo, porque las raíces mineras las llevamos todas, las habla y todos. Desde mi casa se oía el turullo estridente de aquel pozo María Luisa que tenía casi enfrente, siendo un niño todavía. Como un presagio de muerte y terror me parecía aquel sonido imponente que llegaba de la mina. Aún lo siento algunas veces, su quejido no se olvida cuando algún sueño me viene de aquella niñez perdida. Y aunque me estremece recordando a la familia, y aún me estremece al recordar a la familia. Mi padre minero y fuerte, y mi madre una modista, que cargada de deberes y cosiendo noche y día, siempre fue tierna y valiente en su lucha por la vida. Aquel turullo me duele, aún es como una herida. En mis recuerdos ya duerme, pero nunca cicatriza. Y ahora voy a leeros este otro, que dice que busques el lujo en una rosa. No busques el lujo en cosas que se compren con dinero. No busques el lujo en joyas, ni mansiones, ni en cruceros, ni en autos que mucho corran para llegar el primero. Busca el lujo en una rosa, sé su más fiel jardinero, y si el viento la deshoja, maldice llorando al viento. Lujo es, a cualquier hora, poder decir un te quiero, y que alguien te responda con el mismo sentimiento. Lujo es estar a solas sentado en un banco viejo, frente al mar, viendo las olas, con algo contra tu pecho y sentir que ya te sobra cualquier lujo, porque eso no tiene precio, es la gloria. Lujo es no estar enfermo, es contemplar las gaviotas y las vacas en el puerto que en las esperas reposan con su suave balanceo. Lujo es familia que importa, amigos y compañeros, son los hijos que te honran y la inocencia del nieto que se alegra cuando cobra la paga de los 10 euros, cuando a veces te soborna. Lujo es llegar a viejo y dejar atrás las sombras que te fueron persiguiendo. No son lujo grandes cosas que se compren con dinero. Y ahora voy a leer este que es como un homenaje a Miguel Hernández, ese poeta del pueblo. Compañero del alma, compañero. Compañero del alma, compañero. Muy triste fue el destino de aquel poeta cabrero, masacrado y perseguido, que con sus sencillos versos fue la voz del campesino, y poemas andaluz aceitunero, y sus poemas un grito en defensa del obrero. Con tus poemas sencillos fuiste viento de este pueblo, y las trincheras han sido romántico parapeto para plasmar en escritos la muerte de compañeros, muertos, mas nunca vencidos, por aquel cruel carnicero golpista que fue caudillo. Compañero del alma, compañero, aceituneros altivos y aquel niño yuntero, carne de yugo nacido y explotado en exceso. Poemas reconocidos siguen siendo voz del pueblo, y tú sigues aún vivo, por mucho que pase el tiempo. Tú nunca serás olvido, vivirás siempre en los versos de tus poemas dormidos, compañero del alma, compañero. Gracias. Mientras se preparen, sabéis que aquí en la Pola, vecinos Bodegario, teníamos gente que ganó la vida berrando. Sí, llamándose los berrones, dijeron vamos a empezar a berrar, y berraron bien, porque hicieron un hueco. Bueno, uno de ellos dejó de berrar, por cosas de las prejubilaciones, que si era incompatible, que si no sé qué, dijo yo no puedo seguir berrando, que me van a complicar la vida. Pero dijo, pero no voy a dejar de seguir cantando. Dijo, ya que no berro, porque aprendí a cantar, ahora voy a estrozarlo todo. Y entonces vi con un grupo que lle Estrozados. Contábamos, Legario, que
En su día hubo escuela en el Navaliego, hubo escuela en la Bárgana. Yo, siendo de Tolivia, conocí la escuela de Tolivia. Ahí aprendí a leer, entre otras cosas. Había escuela en la Cuesta. Y, en fin, podemos decir, en todos los pueblos pequeños, porque había rapacinos. Los que estamos un poco asociados al tema educativo, aunque solo sea por el consorte, aquí en la Vía Naval, 8 o 9 años, estaba el colegio desbordado, había 500 y pico guajes, y ahora son 200 y pico. Hay una caída de la natalidad, por lo visto, muy destacable. Pero tenía que hacer una canción a esa escuelina, que la última vez que la vi estaba en ruina completamente, y ahora ya ni la hay. Ahora hay un pequeño edificio de usos múltiples que llamen ahora. Entonces titúlase La mi escuelina. Bueno, vamos a cantar una que sale en el último disco que grabamos y que creo que viene un poco al cuento, ya que
en todos estos versos del libro que presentamos de Olegario, y casi obligatorio mención al tema de la minería. Como veis, habló aquí en algunos versos de aquellos guajes que dejaban en la escuela para entrar a trabajar en la mina. Pero yo quise hacer una canción a aquellas mujeres que no viven para la mina como ahora, pero en casa había 4 o 5 guajes, había 5 boques que llenar. Después había un corralado de vaques, pitos, gochos, y cuando acababa toda aquella faena, había huerta y un caldero y llevar la ceniza del fuego. En fin, todas esas mujeres que siempre fueron anónimes, que siempre tuvieron ahí detrás y que hieren la mujer del picador. Ella madrugaba siempre y atizaba la cocina para poder hacer café. Luego amado estaba una buena cortella y él corría con camillo un papel. Cristian anónima, siempre hay ella queda angustia viendo a su hombre cuando marcha para la mina a trabajar. Y es muy duro de bañar dentro pero en casa hay 5 boques que llenar. Y acabó sus tareas de diario, una casa, unos niños que atender. No hay dinero en este mundo que no pague sacrificio y la llevó la mujer. Cristian anónima, oh,
todavía después de tantos años, cuando tengo público delante, pongo más nervioso que si tuviera que declarar a Hacienda. Y a pesar de todo, se cambia el gorgovirus exagerado. Y cuando ya te prohíben los médicos que dejes los pelleiros de vino y eso, pues, oye, pues nada, pero el vino engrasa conforme. Bueno, como veo que hay un público que tiene determinada edad, vamos a hacer una nueva que habla de ese pequeño que tenemos en casa. A lo mejor tienes una docena de ellos. Aquí Olegario, pues, por ejemplo, y un hombre que tiene recursos, tienen... ¿Cuántos? 4 Olegario. Y quiero decir que, bueno, lo peor no es tener 4 o tener 14, lo peor es ver cómo el más pequeño de casa se fa mayor y marcha. Y volvemos a quedar, la compañera y yo, como empezamos un día, solos. Marchó el pequeño de casa. Marchó el pequeño de casa, algún día tenía que ser. Son leyes que con la vida hay que hablar de atender. Yo pequeño de casa, pequeño que me fae mayor, quiero detener el tiempo, a eso no hay solución. Igual que los pajaritos que andan en el mirar, un día fechó la maleta y el sol me echó el mar.
volvemos a la palabra calma. Toca salir aquí a una mocina que lle parte de Olegario, su hija. Allá cuando nadie pensaba que Olegario podría dar por esas cosas, pues de repente pues tiene una moza que, como decimos aquí en la Pola, y una guapura. Pero los fillos de Olegario son todos guapures, vosotros no lo veis, pero estoy viendo a la mayor aquí, que siempre tiene una cara guapísima. ¿Vale? Entonces Olegario no sabe hacer las cosas de otra manera, todo guapo. Así que, Alma, vienes al estrado y dedica unas palabras a tu padre. Buenas tardes. Les voy a leer un relato versado sobre Aida de la Fuente, que es de mi padre, y es un poco largo, y luego un poema más corto que va sobre Alzheimer. La rosa roja asturiana, Aida de la Fuente. La joven Aida de la Fuente, libertaria comunista, fue y es un referente para esas feministas que no por ser muy mujeres y tiernas no son bravías, que hasta luchan en el frente en esa primera línea, cuando saben lo que quieren y de su igualdad las privan. La rosa roja asturiana 19 años tenía, y algunos ya la comparan con aquella Agustina de Aragón o con Mariana Pineda, también con Lina, Odena o la Pasionaria, aunque fue corta su vida para una sombra tan larga. Las rosas rojas marchitan de la noche a la mañana, y en Oviedo aquel día, por las hordas africanas, cuando Aida defendía mineros en retirada, en su defensa moría esta joven proletaria, que contra la tiranía ametrallando luchaba. Un batallón ya tenía, que el nombre suyo llevaba, batallón número 1, de la Fuente siempre Aida. Querían tomar la iglesia de San Pedro de los Arcos, y tras solo quedar ella, un sargento legionario la invitó a que se rindiera, pero mató de un balazo a un moro como respuesta, y allí la acribillaron, convirtiéndola en leyenda. Octubre del 34. Esta joven leonesa con corazón asturiano fue enlace y enfermera, y no le tembló la mano para luchar en defensa de aquel Vetusta sitiado, con mineros de las cuencas, que con hambre y mal armados opusieron resistencia a moros y legionarios bajo orden y bandera, de aquel carnicero franco que dirigió la contienda desde Madrid ensayando para la golpista guerra que comenzó a los 2 años. En esa fosa aún caliente de San Pedro de los Arcos yace Aida de la Fuente, del feminismo asturiano simbólico referente. Muchos poetas contaron la epopeya de su muerte, y músicos la cantaron por brava y por valiente. Un azabache tallado fue nuestra Aida de la Fuente, de corazón asturiano, leonesa y obetense. Bueno, este se titula La enfermedad del olvido. Él tenía 80 años, y aún así insistía en llevarla de la mano por donde quiera que iban. Un día le preguntaron, ¿por qué tu mujer camina con gesto muy despistado, así como distraída? Él contestó cabizbajo, tiene Alzheimer, señorita. Hace más ya de 2 años que se encuentra conmovida, sin saber si somos algo ni con quién ella camina. Un detalle muy humano, contestó la señorita. Y aún así, ¿enamorado le sigue haciendo de guía por ella ya ignorado, paseando cada día? Él sonrió por lo bajo, y tras aquella sonrisa le contesté emocionado. Ella no me necesita de mí, se ha olvidado. Pero, ¿sabe, señorita? Yo la amé y aún la amo. Ella pasa de mi vida, yo de la suya no paso. Voy a cantar una canción que no se cantó nunca en público, que va contra la guerra y que en cierta manera habla de sustituir la guerra con la palabra, y que la mano debe ser
para enseñar y para apretar, pero no para matar. Bueno, la canción titulase No a la guerra. Otra vez toca gritar que la guerra es destrucción. Otra vez toca decir que la paz está en el valor. Nos dan como alternativa para paz de enfrentamiento, y la paz no se consigue sobre fantasmas de muertos. Triste destino forjamos, y qué triste humanidad, si para forjar futuro a hermano has de matar. Otra vez toca gritar que el esfuerzo es el trabajo, ya que el trigo nos tapan y las balas solo llanto, ya que el trigo nos tapan y las balas solo llanto. Para acariciar las pieles se nos pusieron las manos, negras en cada noche, pues con ellas nos matamos. Negras en cada noche, pues con ellas nos matamos. La guerra ensucia las manos y prende en el corazón un odio negro y terrible que solo causa dolor. Quiero pedirte, mi hermano, quiero pedirte una cosa. Vamos a unir nuestro grito, cambiar las armas por rosas. Vamos a unir nuestro grito, cambiar las armas por rosas. Hay una canción que cuando estoy como legario llevo y que viene muy al cuento de esta desunión que quieren hacer siempre entre gente, y que además oye una condición. Yo tengo aquí hoy dos nietos y uno dijo: voy a la Pola con una condición, si cantes la del gallo. Así. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acabó el día. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo lleva el viento. Ay, qué desencanto, si se llevara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Y el gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si se me borra el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo sino cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo sino cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si se llevara el viento lo que yo canto. Y por eso de aprovechar tiempo, y con los cambios vamos haciendo tiempos vacíos, voy a narrar, yo creo, uno de los poemas más entrañables del libro, que habla de una gente que muchos de vosotros conocisteis, algunos incluso, y aquí se dice, fueron compañeros en el trabajo político. Manolín, el de Lorío. La guerra lo pilló un día pescando truches a mano en un remanso que había de Nalón en el condado. Y aquel Manolín tenía 18 verdes años, de una vida campesina de gran esfuerzo y trabajo en aquella Rusia chica, como algunos la llamaron, a Soto y Orío, aldeína de gran belleza y encanto. Militante comunista desde años muy tempranos, con decisión, se alista con premura en el bando que se enfrentó al golpista perdedor republicano. Luchó bravo en la Espina contra las tropas de Franco y también en la ofensiva sobre Oviedo ha luchado. Con la guerra ya perdida y al sentirse derrotado, se integró en la guerrilla con aquellos dos hermanos, casigales, que tenían muchos montes ya rodados y en la lucha clandestina eran ya muy veteranos. Y con Antonio García formaron aquellos cuatro la más activa partida que en Asturias ha operado. Posterior a la caída del Frente Norte, un bando se publicó que decía que serían perdonados todos aquellos que huían si con los brazos en alto de los montes descendían. Manolín no hizo caso, pues a trampa le olía y a un manifiesto engaño. En los montes seguiría perseguido 8 años. Como Curusia, él hacía contraseñas imitando para que la brigadilla no pudiera detectarlos. Pero cuentan, cierto día, en una cuadra nevando, la brigadilla asesina y algún moro le emboscaron, porque por alguien sabían, por culpa de un chivatazo, que 3 allí se escondían. A Joaquín le acribillaron a tiros cuando salía,
y a muerte condenaron a su amigo Bautista. Manolín de aquel establo, por un ventano que había, huyó raudo tras el salto, pero la nieve cubría y le alcanzó un balazo, produciéndole una herida importante en un costado. Con júbilo y alegría, indefenso, le apresaron. Hacia Barreros corría buscando apoyo y amparo. La condena fue enseguida. Pena de muerte dictaron, aunque fue sobreseída, y nunca la ejecutaron. Pero pasó media vida, sus mejores 20 años, entre rejas. ¡Qué injusticia! Para un hombre que ha luchado por aquella vida digna que otros le arrebataron. Coherente comunista, rebelde, noble y honrado, hasta sus últimos días, pero nunca arrodillado. Con la sentencia cumplida, volvió a la paz del campo, en su aldea querida, con 46 años. Allí, el preso, le decían, por todos muy apreciado, fue concejal comunista, un cierto tiempo con Pablo, buen alcalde socialista, en la Viana, respetado. Con casi un siglo moría aquel último fugado, rebelde antifranquista, y nos dejó un legado de lucha y rebeldía, dejando siempre muy claro que democracia quería, libertad que había robado aquel régimen golpista. Sus restos depositaron, convertidos en ceniza, en la cueva del Raposo, donde pasó tantos días como un raposo fugado, solo por ser comunista y luchar en aquel bando que solo se defendía de aquel golpe de Estado. Cuando me pierdo algún día y paso por el condado, se me va siempre la vista hacia ese río bravo, Nalón, donde cierto día pescaba truchas a mano un chavalín comunista con destreza en un remanso, y un lugareño le avisa que aquella guerra entre hermanos, desigual y fratricida, había ya estallado. Bueno, y hablando de fugados, contamos con una persona, uno de esos que, pareja de dos, que inmortalizó, junto con su amigo Manolín, aquella canción de los fugados. Precisamente que yo creo que viene en el momento. Aprovecho para decir, por si alguno no lo sabe, que a Chus Pedro y a Manolo, a Nuberu, les van a dedicar el nombre del Teatro del Entrego. Creo que merecidamente. Y además es una curiosidad. Yo conocí lo que es hoy aquel teatro como una ruina de iglesia, una iglesia vieja que era tomuros y donde los chavales íbamos a jugar y perdíamos, algunos a pirar el instituto. Pero, oye, qué curiosidad. Convertimos una iglesia en cultura. Era hora. Era hora. En los montes de Asturias, allá de los años 40, pasaron estas cosas que llevan realidad y que hoy nadie te cuenta. Calzaciónle a los zapatos y vacía la población a la gente de tricornios que valiente el corazón. Corazón y el actor mío, según la sentencia, va demostramoslo ahora, esquivando peñón para arriba. Ya pasa la brigadilla, a la gueta los jugados, brincando barcos de hierba, son comunistas cerrados. Antón con la metralleta, la dinamita con las pusieron y fuego al monte y el peñón echó a rodar. Antón encendió la mecha, prendió la comida.
picardía. Antón encendió la mecha, prendióla con picardía. Está a rodar el peñón, la brigadilla, la brilla. Echó a rodar el peñón, la brigadilla, la brilla. Entamaron 10 arriba y arriba de la angarilla. Antón agüelló pavacio, dició Dios mío, que fue ella. Antón con la metralleta, la dinamita con las. Cuando asomen de la cueva, por ser fascismo a tremar. Antón encendió la mecha, Antón encendió la mecha, echó a rodar el peñón, la brigadilla, la brilla. Echó a rodar el peñón, la brigadilla, la brilla. ¿Qué tiempos nos lleva esta canción cuando hacíamos festivales? Y oye, estábamos siempre protegidos. Acordaréis, vos en carro, en un sitio o en otro, teníamos cantidad de policía de Guardia Civil custodiándonos siempre. Para que no nos hicieran nada. ¿Os acordáis? Estábamos rodeados siempre. Bueno, no entraban, pero estábamos allí. Yo nunca me sentía más a gusto. Porque digo, mira, esta gente que son la autoridad está mirando para nosotros. Bueno, llega el momento en el que el protagonista del libro tiene que decirnos algo. Olegario escribe cosas del pueblo, escribe las vivencias, lo que él conoce, lo que cuenten, lo que siente en cada momento. Pero yo conozco a mucha gente que tienen premios literarios, ya lo dije más de una vez, y no serían capaces de meter ni la mitad de la gente que mete Olegario hoy en esta sala. Así que algo tiene que ver. Olegario, tienes la palabra. Traía un panfleto aquí para leer del copón, pero visto que Inés y el equipo fantástico que me acompaña ya hicieron prácticamente la presentación del poemario, me voy a limitar, porque hablar tampoco es lo mío, a dar las gracias al público aquí presente, a Gonzalo, que anda por ahí también, el hombre siempre colaborando, a todo el público en general y a estos amigos que amenizan el acto: Inés, Chus Pedro, José María Ladro, Jano Fernández, Tante Blanco, a mi hija Alma y a Adrián Esteban, que asumió la pesada tarea de recopilación y de corrección. Con este poemario, que se compone de unos 100 relatos versados y poemas de la vida, no intento remover nada. Solo, y cito la reflexión de Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es escribirla. Y quiero acabar con un inmenso sí a la poesía y a la paz y un no a la guerra. Muchísimas gracias. En La Pola tenemos una canción que nos une siempre y que además da la casualidad que el himno, que en la Viana, la canción concreta, la versión concreta que se acepta como himno de la Viana, y es precisamente la versión de Chus Pedro. En la voz de Chus Pedro, en la Viana se decide que ese es el chalanero oficial. Con lo cual, yo invito a Chus que vuelva a subir aquí. Y, sobre todo, no necesito decir al público que la cante, ¿verdad? Vamos a cantar el chalanero con Chus y vamos a despedirnos en el acto, cantando todos. Ya nos podemos poner de pie, estar cómodos, desahogar un poco, que la noche fue un poco larga, la tarde, pero ahora vamos a acabar bien.
el chalanero. Son de la llanura.